Buenas tardes, que Dios te bendiga poderosamente. Bienvenidos a este su espacio, Experiencias con el Eterno. Quien te habla es la pastora Sara Martínez de Félix. Y hoy nos sentimos feliz, gozosos de poder estar aquí por el amor y la misericordia de Dios. Una vez más en Radio Estruendo Celestial, el sonido del cielo. Así que te invitamos a que puedas compartir. Hoy hay una palabra poderosa para tu vida, impactante. Alguien aquí va a transicionar. Así que te invito que desde ya comiences a compartir. Hay una persona que necesita desarrollo de esa que tú conoces, pues es el tiempo que puedas impartir esta palabra. Ayúdanos a evangelizar. Queremos darle las gracias al Señor por las personas que ya se están conectando. También le pedimos, por favor, que envíen sus peticiones. Al final vamos a estar orando de costumbre. Quiero pues darle la bienvenida en esta hora a una gran mujer de Dios, una joven que Dios ha escogido para este tiempo impactar no solamente su pueblo, su territorio, sino a nivel de este país, la República Dominicana, y su nombre es la evangelista Chairis. Bienvenida, mujer de Dios. Gracias. Realmente es un gran placer, es un gran honor estar aquí para estar impartiendo lo que Dios en este día quiera que hablemos a su pueblo. Amén. Realmente nos sentimos regocijados en el Señor. Recuerden que esta plataforma ha nacido para bendecir las vidas de muchas personas. Es un portal para escuchar la palabra de Dios. Así que te invito a que puedas compartir. Este es el tiempo de escuchar la palabra del Señor. Así que vamos a hacer como de costumbre la oración para darle gracias al Señor por su misericordia, por su amor, porque realmente Él ha sido bueno con nosotros. Grande es su fidelidad cada día. Y sabemos que Dios está en control de tu vida, ya que en este momento has decidido escuchar la palabra de Dios. Vamos a presentar este momento al precioso Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Recibe toda gloria y toda honra, todo poder, Señor, que mereces toda alabanza, toda adoración. Eres digno de suprema alabanza. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu presencia para honrar tu nombre, mi Dios. Te pedimos que tu nombre sea glorificado, que tu palabra corra como río, Señor. Pero en este momento también te pido que vayas transformando las atmósferas en los lugares que se abrió este portal. Espíritu Santo, Rey de Gloria, entra, Salvador, entra a esa habitación, a ese espacio de trabajo, a ese lugar donde en este momento alguien se detuvo a querer escuchar tu palabra. Yo te ruego por esa persona que en este momento está frente al teléfono, o frente a la computadora, o frente a la pantalla que sea. Señor, te ruego para que tomes dominio y controles sus sentidos, para que la palabra hablada a su corazón, mi Señor, pueda entrar en lo más profundo, ministrar cada necesidad que hay en ellos, y Dios mío, ser sanados en esta hora, ser restaurados por el poder de tu nombre. Oh Dios mío, comienza a romper cadenas, rompe ataduras, rompe fortalezas. Mi Señor, traspasa los linderos del corazón, y que tu palabra y tu nombre sean glorificados en esta tarde con poder y con gloria. Usa a tu sierva Chairis, mi Señor, porque grande es tu fidelidad, mi Dios bendito, y ella es tu ungida, mi Señor. Gracias, Padre eterno. El tema de hoy, aleluya, es tan poderoso. Yo hablaba de esto, Chairis, a la congregación. Porque si alguien quiere avanzar, primero tiene que transicionar. Y el proceso de transición es importante para todo creyente. Así es, totalmente. Quiero sustentar este tema con lo que es Génesis 37, que a la altura del verso 6, ajá, dice la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, dice su palabra. Y Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dice el verso 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Aleluya. Y qué nada más interesante que hablar de José.
cuando hablamos de movimiento, cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de Sí. ser promovido, tenemos que hablar de la historia de José. Santo Es el Dios. mayor ejemplo que tenemos en la palabra de Dios de alguien que tuvo un sueño, que comenzó con un sueño, que muchos no creían, y siempre digo que la gente cree de ti tus resultados. La Ay, gente no cree en el poderoso. sueño. La gente cree en tus resultados. Sí. Hasta que la gente no ve resultado de ti, la gente no confía en esta palabra. Y aquí vemos la historia de José, que es Sí. un joven que sale de esta familia que era numerosa y se viene a enfrentar a esta situación en la cual sus hermanos le aborrecían. ¿Por qué le aborrecían? Porque había en él un joven soñador. Había en él alguien que tenía sueños, Sí. aunque quizás inocentemente José no sabía realmente qué estaba soñando. Y así hay muchas personas que Dios le dio una palabra. Dios le dijo, mira, para este tiempo tal cosa va a pasar. Y quizás nunca se imaginan la magnitud de lo que va a pasar más adelante. Santo Sin Dios. embargo, hay un sueño que está en tu corazón y que tú no puedes abandonar ese sueño. Pastora, cuando hablamos de lo que es la palabra transición, estamos hablando de movimiento. Estamos hablando que estamos pasando por un proceso de evolución. Así es. Y este proceso de evolución lleva consigo lo que es la espera. Así es. La espera es un proceso que es lento, que como dice una frase por ahí, a veces la espera desespera, porque Santo. mientras uno se esté esperando, uno a veces se desespera, pierde las fuerzas. Y muchas veces la gente te dice, no, tú tienes que fortalecerte en Dios, tú tienes que esperar en Dios, pero a veces esa palabra cuesta. Sí. Cuesta mucho porque el que está viviendo la situación es el que entiende lo que está pasando. Sí. Hay gente ahora mismo que quizás no tiene trabajo, que se le murió un familiar, que tienen niños pequeños, que tienen que pagar deudas, que tienen todo tipo de problemas. Sí. Y yo digo, en vez de tú decirle a alguien, fortalécete en Dios, dile a alguien que Dios sea tu fortaleza. Santo. Porque cuando Dios es tu fortaleza, Sí. aunque tu humanidad en muchos momentos te diga, yo no puedo más, yo no voy a seguir, ya no Poderoso sé qué eso. hacer, que Dios sea tu fortaleza. Wow. Que Dios sea la fortaleza que te ayude a continuar. Sí. Que cuando tu debilidad, cuando tu humanidad te diga, ya no hay esperanza para Santo seguir, Dios. que Dios Oh, gloria. sea la fortaleza de tu vida. Oh, santo. Y por eso tomamos como ejemplo a José, porque fue un joven que salió de una familia donde era despreciado por sus hermanos. Y en esta ocasión él está contando el primer sueño que tuvo. Y cuando él le dice, ustedes se postraban delante de mí, ¿cómo es esto? Le dicen ellos, ¿cómo es esto? Que nosotros nos postramos delante de ti. Ellos no sabían lo que Dios tenía más adelante en el futuro. Sí. Hay mucha gente en este momento que está pasando por una prueba difícil, muy complicada, y se cuestiona, ¿realmente voy a poder pasar? Wow. ¿Realmente voy a poder avanzar? Pero dice Santiago que sea probada vuestra fe, porque la fe produce paciencia. La prueba produce paciencia. Cuando tú estás pasando por pruebas, cuando Dios está procesando tu nivel de fe, tú vas a aprender a esperar. Y esta espera no viene por algo humano. Es una espera donde tu fortaleza, la confianza de quién es Dios va creciendo, va avanzando, se va movilizando. Y por eso tomamos como ejemplo lo que es transición, Wow. proceso de evolución. Santo. Dios le está hablando a alguien en este momento, Aleluya. le está diciendo, tu proceso no es muerte, es un proceso de evolución. Santo. Tu proceso no es para soltar la toalla, es para continuar, Aleluya. es para seguir. Creo que cuando me hablas para seguir, creo en la palabra de la renovación. Exacto. Creo en esa palabra en la que muchas personas hoy han dicho, no, es que es difícil levantarme. Pero si no eres restaurado no vas a poder proseguir. Exacto. El apóstol Pablo hablaba, prosigo al blanco, al llamamiento supremo. Realmente
Hay alguien que tiene un llamado aquí en esta tarde y el Señor quiere transicionarlo. En estos días predicaba esto. Hablaste de la evolución y el Señor me trajo un ejemplo en esta predica. Mira, esto es tremendo. ¿Te acuerdas del primer celular que salió? El Motorola. Bueno, yo me acuerdo de ese teléfono. No sé quién se acuerda de los que están ahí conectados. Cuando sale por primera vez ese teléfono fue un boom impactante. Ya no tenías que correr a un teléfono de casa, comunicarte con tus familiares, porque ya podías hacerlo de cualquier lugar. Entonces ya podías estar más en contacto con tus amigos, con la gente que tú quieres, con la gente que tú amas. Pero hay algo que el Espíritu Santo me decía. Cuando nace esa primera visión de ese aparato que vino a revolucionar la historia de la Tierra, porque realmente desde que apareció el celular es una revolución, sabemos que por primera vez el modelo, el diseño que tenía, era un diseño en aquel entonces estrambótico, grande, pesado. Exacto. Pero no quedó allí. El mismo nombre o la misma marca fue en el tiempo cambiando. Y trajo consigo otro modelo, pero que aunque hacía la misma función, trajo una innovación dentro del mismo, un desarrollo. Vino ahora más pequeño, no sé si los que recuerdan el Startar. Yo tuve uno también de eso. Pero servía para lo mismo, aunque venía en otra dimensión. Creo que así hace el Señor con nosotros. Tenemos un llamado, un solo nombre, pero Él mediante el tiempo quiere que evolucionemos y nos ajustemos al diseño para el tiempo que Él nos quiere activar, que nos quiere hacer funcional en la tierra. Cuando el Señor me daba ese ejemplo, una de las cosas que más me impacta es que el Espíritu Santo me decía, hay gente que se quedó en el tiempo, en un modelo, en una forma, y no han podido ser transicionados o mudados a una nueva dimensión del Espíritu y del ministerio que el Señor les entregó. Hay personas que tú conoces que quedaron en el ayer con una gloria pasada y se detuvieron en el camino pensando que Dios no los podía usar en esta temporada porque ayer sí, pero hoy no. Hoy hay gente más usada, hay más milagros, más flyer, más video, más YouTube, más Instagram. Y entonces ellos se sienten como limitados. Hay gente que quedó en la limitación porque aparentemente ellos no se creen capaces, pero el problema es que no eres tú. No eres tú el que va a hacer la obra, ni eres tú el que se va a desarrollar por su propia cuenta. Sí, claro, el Señor cuenta con un porcentaje de tu fuerza, de lo que hablabas hoy, en que tú confías que Él es tu fortaleza, aleluya, y que quiere que en este tiempo tú le des a Él el placer de formarte. Ahí es que viene el grave problema, que la gente quiere que Dios haga muchas cosas en su vida, pero no quiere pasar por el proceso de la formación. Y el proceso de la formación es un proceso lento. ¿Por qué es lento? Porque es poco a poco. Yo siempre digo que la fe es como un músculo. Cuando tú vas al gimnasio, tú no puedes cargar con pesa de 90 kilos si tú simplemente puedes con una pesa de 4 kilos. Tú tienes que comenzar lentamente a entrenar el músculo para ayudarte a poder tener la resistencia. Y justamente venía hablando hace poco con alguien que le decía que no es fuerza. Aquí lo que cuenta es resistencia. Aquí no importa cuánto Dios use, aquí no use, porque me ha pasado muchos momentos que he salido de ministrar terriblemente y después me siento deprimida, me siento mal y digo, Dios, pero mira cómo tú te moviste, mira lo que tú hiciste y de repente me siento mal. Entonces aquí en el camino del Señor lo que cuenta es resistir. Lo que cuenta no es cuántas personas estén contigo ahí aplaudiendo. Yo digo que siempre hay que tener miedo, pastora. Wow. Cuando Dios más te está usando, ahí tú tienes que estar menos confiado de la gente. Porque es el momento donde Satanás más usa estrategia para exaltarte a ti mismo, para que el ego suba. Y de ahí es que viene el problema, que hay mucha gente que cae. Wow, tú hiciste un comentario en este momento. Claro, yo me miro en ese espejo y todo el que está aquí puede hacerlo. Todo el que
ha sentido que Dios lo ha usado para o en algún tiempo. ¿Sabes por qué? El Espíritu Santo, una de las cosas que hace cuando tú estás a punto, por eso es que la oración es tan importante en el proceso. La gente que está aferrada a Dios entiende que depende no de su fuerza, sino de las fuerzas de Dios. Pasa, no sé si a ti te pasó alguna vez, tal vez por eso estás hablando, lo de la aflicción, que te viene de repente, es que a veces tú haces un bosqueo y no te sale igual a como tú para nada lo practicaste. Para nada. Exacto, entonces tú te querías decir una cosa y dices otra. Exacto. Pero aprendí algo. Yo batallé al principio también con eso. Yo decía, bueno, ¿y qué fue lo que dije? Lo que yo ignoraba era que la mano de Dios se había metido. Exacto. Y que había hablado conforme a la necesidad de la gente, no conforme a lo que yo llevaba. Él me quitó la palabra mía para poner su palabra. Entonces hay días donde Él también va a permitir que tú te equivoques. Exacto. Para que tú reconozcas que eres humano y que lo necesitas a Él desde el principio hasta el fin del momento y del lugar donde Él te va a usar. Porque tú tan solamente eres un instrumento. Exacto. Ese es el problema, que cuando nosotros no entendemos que somos simplemente un vaso. Dios puede usar a quien Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Y por eso tenemos que siempre decir lo que dice Pablo: bástate mi gracia para que tu poder se perfeccione en medio de mis debilidades. Así es, poderoso. Porque es que aquí nadie es fuerte. Cuando más fuerte pensamos ser, es el momento donde más débiles somos. Ese es el momento donde más estamos propensos a caer, porque es que esto no se trata de fuerza. Por eso el proceso de transición, cuando la gente se deja procesar, obviamente, porque hay gente que está estancado en la evolución por el hecho de que como no dejan que Dios obre, que Dios trabaje, que si Dios te está tocando las finanzas, Dios, hazlo como tú quieras. Que si Dios está tocando la parte de tu salud, de que está siendo quebrantado a nivel de lo que es la salud, cuando no dejamos nosotros que Dios haga lo que Él quiere hacer, porque es que Él va trabajando lentamente, despacio, cuando tenemos la capacidad de resistir ese proceso de transición, entonces ahí es que Dios realmente nos da la victoria. Wow. Porque no hay victoria sin un proceso. Háblanos de una experiencia que te haga decir con propiedad estas palabras, porque hoy día la gente predica de cosas que no vive. Y mira, a mí me pone la gente en unos apretones cuando me invita a predicar con temas. Yo digo, menos mal que es el Espíritu Santo que te conecta, porque te entrega la palabra a base de un proceso. Dios mío. Entonces, ¿qué fue lo que intervino en tu vida, que tú le diste similitud y lo llevaste hoy a la palabra en la vida de José? Una de las cosas que le di similitud a este tema, y justamente antes de venir para que le decía a mi hermana, voy a hablar de lo que estoy viviendo. Wow. Háblanos. Yo esta semana he estado meditando mucho en esta palabra que dice Santiago, que la prueba produce paciencia, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pues resulta que yo estoy ya terminando mi carrera, la parte de odontología, esa es mi carrera. Gloria a Dios. Estoy buscando trabajo, pero Dios está tratando conmigo de que Él va a indicar el lugar donde Él me va a posicionar. He tocado puertas de gente prestigiosa de todas las áreas y Dios es como cerrando cada puerta. Santo. Cada puerta. Y recuerdo que comencé a leer esta historia de José. Y algo que me impactó es que José, cuando estaba en la cárcel, esperó 2 años a que el copero del rey se acordara de él. Santo. Hay gente que hace promesas y te dice, yo te voy a ayar o yo voy a hacer Dios algo mío, contigo. Pero esa gente se olvida. Pero a veces no es que la gente se olvide, es que Dios está haciendo una pausa. Santo, para Dios mío. Para decirte, ok, tú dijiste que tú tienes fe en mí, yo voy a ver si tú tienes la resistencia para esperar. Santo Dios. Y cuando tú decides decir, Señor, haz lo que tú quieras. Esos procesos donde se te daña todo, porque hay un día, usted seguro lo ha experimentado, que se le daña la licuadora, se le daña la lavadora, se le daña el celular, todo junto, y dice, pero Dios mío, ¿y cuántas pruebas más son? Y es ahí ese momento donde el mismo Santiago dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santo Dios. Vamos a ver si tú vas a resistir todo lo que está pasando
para poder darle gloria al Señor. Mantenerte. Exactamente. Eso es algo que realmente cuesta bastante. Y mientras yo leía, yo pensaba, wow, me imagino que hubieron momentos donde José dijo, bueno, ya me voy a conformar ya con quedarme aquí sirviendo, aquí en la cárcel, porque dice la palabra que José, todo lo que hacía, Dios ponía una gracia, porque Dios pone gracia. Tú puedes estar pasando la prueba, la aflicción, el proceso, pero cuando tú decides pasarle con 100 a Dios, Él pone una gracia como hermosa, que tú no tienes dinero, pero Aleluya. hay algo lindo. La ropa, no tengo ropa, pero Dios le pone una gracia, la comida, Santo. todo lo que encuentra, el Señor le pone una gracia como tan linda para que nosotros podamos adorarlo y exaltarlo, porque cuando nosotros tenemos la resistencia de adorar al Señor en medio del proceso, consideremos victorioso. Santo Dios mío. Victorioso porque no todo el mundo tiene la capacidad de, cuando se le muere un familiar, cuando no tiene dinero, cuando está enfermo, decir, Señor, como dijo Job, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. O sea, no todo el mundo tiene esa resistencia. Sí. Entonces, si hay alguien aquí que Dios está santo. pasando por una situación y que quizás en estos momentos dice, wow, se me cayó la alabanza, ya no puedo decir ni gloria a Dios, porque a veces la prueba es tan fuerte, Sí, tan difícil, que hay momentos que tú aleluya. dices, pero Dios mío, ¿A ni dónde te siquiera, fuiste, ni santo? siquiera una alabanza me sale. Pero Dios cuando te sale la santo. alabanza, cuando te sale Oh, esa Mashana, alabanza, Mahaya. decir, Señor, gracias, Dios porque mío. aunque no tengo comida, tú sigues siendo Santo. fiel. Gracias, porque aunque no tengo trabajo, tú sigues siendo fiel. Santo. Gracias, porque aunque mucha gente me ha cerrado puertas, tú sigues siendo fiel. Aleluya. Sigues estando ahí donde tú Shera estás. Mahaya. Y Oh, así es gloria a Dios. Dios. Qué Así poderoso es es Dios. Dios. Santo es su nombre. Mira, lo poderoso de la vida de José, una de las cosas en las que nosotros podemos refugiarnos es que tú y yo no hemos pasado lo que a él le tocó. Y aún así nos quejamos. Hay mucha gente que no ha pasado lo que pasó Job. No. Y nos seguimos quejando. Estamos viendo como que nuestra prueba es la más fuerte de todas. Sí. Como que el proceso que estamos viviendo. Por eso es que Dios te ha sentado con gente que está pasando más hambre que tú. Por eso es que Dios te ha puesto a ver ministerios que están pasando trabajo más que tú. Es para que tú veas los privilegios que tú tienes, que otros no tienen, para que entiendas que Dios tiene misericordia de ti. Alábalo si puedes. Así es. Y ahora mismo hay gente que está en un hospital, está en la UCI, y a veces nosotros nos quejamos porque me falta comida o porque me falta lo que sea, pero hay gente que anhela lo que nosotros tenemos, porque tenemos la salud, porque tenemos la familia, Ay, santo. porque tenemos la ropa donde nos vamos a colocar, tenemos la sábana para sustentarnos cuando nos vamos a acostar. Y realmente el hecho de aprender a ser agradecido realmente te ayuda, que es un factor determinante Sí. para lo que es pasar la prueba. Cuando una gente, en vez de quejarse todo el tiempo de que no tengo, de que aquello, que lo otro, empieza a decir gracias, Señor, porque mira, quizás ahora mismo yo no tengo lo que quisiera tener, pero lo que tengo, con esto soy Santo feliz. Dios. Porque hay gente ahora mismo que tiene un cáncer estomacal, que no puede ni siquiera tomar agua, porque incluso el agua le hace daño. Incluso comer lo que sea le hace daño, y tiene mucho dinero. Yo he conocido personas con mucho dinero, pero tienen condiciones de salud que no le permiten tener una vida normal. Hace poco, justamente, falleció un familiar que es cercano a nosotros, y la mamá es doctora, y ella había hecho todo lo posible, ella hizo humanamente todo lo que pudo hacer para salvar. Estuvo en Boston, se le hicieron varias operaciones, se pudieron hacer muchas cosas, pero no hubo forma. El cáncer que él tenía era tan terminal que acabó terminando con su vida. Y a veces nosotros nos quejamos, pero cuando nosotros comparamos lo que está viviendo el otro, decimos, no, lo que yo estoy viviendo, eso es... Una papa. Eso no es nada. Eso no es nada comparado a lo que Dios va a hacer con muchas así. personas. Sin embargo, esas otras que están sufriendo muchísimo, que realmente están pasando un proceso bastante fuerte. Yo siempre he dicho esto. Del tamaño de tu proceso
es el tamaño de la gloria que Dios va a depositar en ti. Sí mismo. Porque Dios te tiene que hacer crecer. Y Dios muchas veces nos ensancha, y el estiramiento o esa manera en que Dios nos lleva a otra dimensión, mira, duele. Claro. Duele, va a ser doloroso. Y a mí me pasa mucho que me siento literal como si estuviera dando a luz. Yo nunca experimenté dar a luz por parto natural. Siempre fui cesárea, 3 cesáreas. Las operaciones obviamente dolorosas, todas fueron diferentes, pero cuando tú estás a la espera de ese muchacho, que era lo que te comentaba cuando veníamos llegando, cuando tú estás a la espera, pasa de que llegan los momentos donde no puedes dormir, donde no te puedes sentar por mucho tiempo, tienes que estar yendo al baño. Las que han estado embarazadas lo saben, que tú sientes la incomodidad tan fuerte que si te sientas de un lado, entonces, si te acuestas de un lado, te tienes que acostar del otro, porque tú dices, ya me cansé de este lado, el muchacho es tan grande que me está dando en las costillas. Tú sientes que vas a reventar en cualquier momento. Tú sientes que vas a estallar en cualquier momento. Por eso necesitas que te intervengan rápido para que te saquen el muchacho. Entonces tú sientes eso. En el mundo espiritual tú lo puedes percibir, tu alma lo siente. Dios te está llevando a un alumbramiento, entonces produce el dolor. Produce muchas veces el hecho de que no puedas dormir. El Padre te inserta preocupaciones. Y tú dices, pero esto viene del diablo, pero ¿por qué yo estoy así? Es que no puedes estar todo el tiempo acostado en el confort esperando que todo te llegue. Hay días donde el Señor va a hacer que lo que está dentro de ti se manifieste, porque el problema es que estamos esperando que venga de afuera y el Señor lo va a sacar de dentro de nosotros. Y por eso es la transición, por eso es la evolución, porque van a nacer cosas de ti. Yo escuchaba una palabra hoy muy poderosa que decía el Señor en ese mensaje. Es que cuando el Señor trae los procesos a nuestras vidas es para llevarnos a un siguiente nivel mayor. Pero lo primero es que debemos entender es que el proceso nos va a enseñar a creer en nosotros y hallar cosas dentro de nosotros que nunca pensamos que lo íbamos a lograr, como la fuerza de un guerrero, como una fe inquebrantable. Dios te lleva a esos procesos para que desarrolles ese potencial que hay dentro de ti, que tú todavía no lo conoces. Y justamente el proceso saca de nosotros lo que es la identidad. Poderoso. Cuando nos dejamos procesar, obviamente. Cuando hablo de dejarte procesar, es cuando tú dejas que Dios sea haciendo como Él quiera, Santo Dios, cuando Él quiera y en el momento que Dios quiera. El proceso produce en nosotros lo que es carácter. Porque para aportar algo grande de parte de Dios tenemos que tener carácter. Santo. Para aportar algo grande de Dios tenemos que tener identidad. Hay mucha gente que puede tener un ministerio grande, que Dios lo puede usar muchísimo, pero muchas veces ni siquiera cree en sí mismo, ni siquiera cree en lo que está haciendo, ni siquiera cree en lo que Dios hace a través de esta persona. Y de ahí es que viene lo que es la competencia, de ahí es que viene lo que querer presumir de que yo porto más de Dios o el otro yo porto más. De ahí es que procede esta parte, porque es que la identidad en el Señor es lo más importante que tú como hijo de Dios tienes que conseguir, porque la identidad es lo que te representa. Por eso nosotros nos ponen un nombre, porque eso es lo que nos representa, llamarte por tu nombre. Aleluya. Y Dios te llama por tu nombre. Santo Dios. Por eso produce este carácter y esa identidad cuando está pasando por el proceso. Pero, ¿cuál es el proceso ideal en el cual entendemos que ya estamos listos para salir adelante, para salir para afuera? Pues nada más y nada menos aquel proceso donde nosotros ya no hay ninguna limitación que nos detenga para seguir. Donde no hay nada, ni la vanidad, ni la familia, porque Jesús claro dijo, el que no deja a su padre, a su madre, a sus hermanos, no es digno de mí. O sea, cuando ya nosotros entramos en ese proceso donde no hay nada que te separe de creer en la promesa de Dios. Porque eso fue lo que pasó con José, apartado de su padre, de su madre, de sus hermanos, llevado como esclavo, porque no fue simplemente como hebreo como tal, fue como esclavo.
que fue llevado. Y ahí, en ese proceso donde no había nadie conocido, donde comenzar desde cero, es donde realmente estamos listos para salir. Santo Dios, aleluya. Poderoso. Poderoso. Realmente entiendo por el Espíritu de Dios y por su palabra y por la historia de José, es que el Señor te va a llevar a momentos donde Él va a probar tu fidelidad. ¿Qué tan fiel tú eres a lo que el Señor depositó dentro de ti? Es allí donde cabe también la palabra. Es allí donde el Señor quiere manifestar realmente quién tú eres. ¿Quién tú eres? Lo acabas de decir, tu verdadera identidad. Porque no eres lo que dice la gente, o el vecino, o tu madre, o tu padre. Tú eres lo que Dios dijo de ti. Para llevarte a ese nivel de poder proyectar en la tierra esa visión a una misión cumplida, el Señor te tiene que transicionar. El Señor te tiene que mudar ese pensamiento donde tú crees que eres un error, donde crees que eres una equivocación, donde muchas veces vas a creer que no eres aprobado, que eres demasiado bruto, que eres demasiado fea, que soy demasiado gorda, no califico. Entonces, esa poca autoestima, esa poca valoración, esa poca aceptación. Además, no se trata ni siquiera del físico, se trata del intelecto, de esa persona que hay dentro de ti, tu alma. Esa persona que entiende que aunque tiene muchos defectos, hay algo que lo define de las demás personas o que lo hace especial. Hay algo que tú tienes que puede ser no una fortaleza, sino tu fortaleza. Porque hay gente que define fortaleza como una limitación, pero hay algo dentro de ti que te hace fuerte y que te hace diferente a los demás y que te hará ser reconocido como José. José era diferente, Chairi. José no era como sus otros hermanos que estaban celosos de lo que tenía él. Cuando tal vez él lo único que tenía era un trapo de túnica, una túnica de colores. Santos, alguien decía, es que el problema no fue ni siquiera los sueños, sino que el padre le dio una túnica de colores. Santo. Y yo creo que una de las cosas, estudiando la historia, que una de las cosas era que José tenía identidad. Sí. Yo creo que una de las cosas que producía o que produce la envidia, porque la persona que tiene envidia hacia alguien es porque no sabe quién es y no sabe lo que representa, ni para sí mismo ni para Dios. Porque cuando usted sabe quién usted es, qué usted representa, usted no va a tener competencia con nadie más, porque usted va a saber que es único. Sí. Que tiene características que Dios formó que otros no tienen, y no es para presumir, es para saber a sí mismo que es alguien que fue diseñado con imagen y semejanza de Dios. Gloria a Dios. Y José inocentemente fue y le contó sus sueños a sus hermanos. Él no estaba buscando presumir, que yo me soñé, que delante de ustedes se van a rendir, se van a postrar, porque a lo mejor ni él mismo sabía lo grandioso que Dios tenía para él. Porque para eso tuvo que pasar por un proceso de transición, donde luego de ser esclavo va a la casa de Potifar, donde pasa allí situaciones difíciles, donde es acusado y luego es a la cárcel que va. Cuando llega a palacio es cuando ya ha sido procesado en todas las áreas. En todas. No podemos querer llegar a la posición hasta que no tengamos el carácter. Porque es que cuando tú te das cuenta de que tú tienes que desarrollar un carácter, de que tus emociones no pueden estar involucradas en lo que es el liderazgo. Santo, hablaste algo poderoso ahí. Pastora, usted como pastora no puede mezclar su emoción con sus líderes. Y es una batalla. Usted no la puede mezclar. Usted puede estar rompiéndose pero no por se dentro, puede. pero tiene que aprender. Exacto. Aunque yo tenga diferencias o lo que sea, este es el trabajo de Dios. Y aquí tenemos que avanzar. Así. Porque hay débiles por ahí que necesitan nuestra fortaleza. Chairi, hay días que la gente te desanima, como decía un profeta que sí, un pastor reconocido. Hay gente que te absorbe la fe. Hay gente que son, qué sé yo, este animalito que es en la sanguijuelas de fe. Ay, Dios mío, aleluya. Pero ¿sabes qué? Y aunque muchas veces nos sentimos desanimados, nuestra condición en la que nos encontramos sentimentalmente, no podemos
enredarla en que a todo el mundo, por lo menos a mí como pastor, tenemos que transmitirle lo mismo. Yo hablaba de eso ayer en la congregación. Muchas veces llego desanimada. Claro. Pero ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es tu rol? Mi rol aquí es dar ánimo. Y seguir. Y seguir por Sí. encima de lo que sea. Para Me siento debilitada, me siento desanimada, hay que seguir. Pero por eso Dios la procesó. Así es. Para un proceso de transición, para que cuando llegara el momento de tener lo que tiene ahora, no se deje influenciar por la emoción. Muchas veces. Porque la emoción es algo momentáneo que desaparece. Y cuando pasa la emoción, ya simplemente podemos seguir. Hay momentos que uno, por ejemplo, no tenemos ánimos para orar. Pero ya como personas con ministerio, como personas líderes, tenemos que hacerlo. Por encima de lo que sea. Yo le decía a alguien hace poco que orar es una disciplina. Porque cuando tú tienes una disciplina, no es cuando yo sienta, es que tengo que hacerlo. Aunque emocionalmente no tenga la fuerza, aunque tenga una situación, tengo que conectarme con el Padre para recibir la fortaleza y poder darle a otros. Hiciste de eso un hábito. Aprendiste y entendiste que era necesario estar delante de la presencia las veces que necesites a Dios, que es todo el tiempo. Exacto. Que es todo el tiempo. En estos días yo escuchaba un video muy bueno. Hablaba de las personas que no oran. Y decía que aquel que no ora no es que no tiene tiempo, es que no tiene humildad para reconocer que necesita a Dios todos los días de su vida. Todo el tiempo, en todos los espacios, en todas las áreas, necesitamos a Dios. No sé cómo lo hacen ustedes, pero yo le voy a dar un consejo. Ore en todo lugar. Aprenda a colocar a Dios en todos los lugares donde usted se pare. Dios va al frente de usted. Él es su acompañante. Es como si fuera tu amigo con el que nunca pierdes distancia, ni siquiera dejas de hablar y que contar tus secretos más íntimos. No sé si usted tiene a alguien así, o es su esposo, o es su esposa, pero todo el mundo necesita a alguien con quien compartir ese deseo y abrirle su corazón. Muchas veces no contamos con esas personas, porque nos ha pasado en la vida que traicioneros nos han hecho daño a través de esa información confidencial. Entonces, resulta y acontece que te ves solo, como José. Te ves en una cárcel, como José, y no hayas a quién ir. No hay un pastor, no hay un diácono, no hay un amigo, todos son inconversos. Sí. Creen en otros dioses, pero por encima de lo que, wow, siento el espíritu con esto que voy a decir, sí. Por encima de lo que sea, él siguió hacia adelante y mantuvo sus creencias, mantuvo firmes sus valores. ¿Por qué? Porque tenía a Dios, porque para él su amigo era Dios, ese que le reveló el diseño de su vida. La transición es para descubrir el diseño de tu vida. Necesitas saber quién tú eres en realidad. Hay gente que no lo sabe. Hay gente que nos está viendo y no lo sabe. No saben ni tienen idea de lo que portan, la capacidad. Shairis, Dios te mostró un sueño. Tal vez has experimentado el hecho de que Dios te dijo a dónde tú vas. Como a José, ¿verdad que sí? Porque yo entiendo que Dios habla. Y los sueños, como a José, le pasó, le ocurrió, son una manera de Dios decirte hacia dónde Él te va a llevar. Yo me siento muy identificada con esta historia porque yo siento como la parte genuina de él, a él ir y contarle el sueño a sus hermanos, porque muchas veces tú vas y le dices de forma genuina a la persona y le dices, mira, Dios me mostró tal cosa, Dios hizo tal cosa conmigo, y la persona no va a creer. Y a veces nosotros nos sentimos mal y decimos, pero ¿por qué? Si Dios lo hizo conmigo, Dios, esta persona sabe cómo yo soy. Pero a veces es necesario que alguien no crea. Porque el hecho de que alguien no crea ya significa que tenemos que esforzarnos un poco más para seguir adelante. Lo que imagino que mantuvo firme a José, es saber del Dios que le estaba sirviendo. Sí. Porque hay momentos que tú le dices a alguien, mira, Dios dijo que va a hacer conmigo tal cosa, me va a llevar a las naciones o a predicar y demás,
pero la persona, tú no calificas, tú no estás preparado, tú Se no va a tienes, burlar de ti. tú no tienes la capacidad. Sí. Pero muchas veces nosotros nos ofendemos. Yo no aprendí a ofenderme, yo aprendí a utilizar eso como una fortaleza. Wow. Porque cuando tú utilizas las palabras de otro, no como mucha gente que lo que crea es una raíz de amargura, un dolor, para después demostrarle a los demás que yo sí tengo, que yo sea o no, para que el amor de Cristo entre en mi corazón y Poderoso. yo entienda que todo fue necesario. Porque ahí está la historia de Jesús con Judas. Cuando él le dijo, haz lo que tienes que hacer, en el momento que iba a ser entregado, Jesús no estaba en un momento de que, bueno, yo te voy a demostrar a ti quién yo soy. Simplemente lo amó como tenía que amarlo. Digo que la gente tiene que volver a rebosarse de amor. Porque actualmente la sociedad está muy corrompida con lo que es la falta de sensibilidad, tanto en el altar como donde sea. Esto es algo global, es como si fuera una pandemia. Y ojalá que la próxima pandemia que haya sea del amor, de que la gente ame, de que la gente esté dispuesta, que aunque te maltraten, veas que Cristo pasó más cosas Santo Dios. que nosotros y aún así demostró su mayor amor en la cruz. Poderoso. Poderoso. Dijiste algo poderoso. Bueno, dijiste muchas cosas poderosas. Pero el contarle tu sueño a otros y que la gente no vea lo que tú ves, le preocupa a la mayoría. Y es que no todo el mundo va a saber tu diseño. Posiblemente tu pastor y hasta en algunos casos no lo va a saber. Porque Dios a veces permite encubrirle tu diseño a gente. ¿Por qué? Porque Él quiere preservarte. Él quiere guardarte. Hay demasiados homicidas de sueño. Mata sueños por todos lados, Shairi. Muchas veces tú vas a querer proyectarle tu sueño a alguien y seguramente va a ser como tú decías. Te va a desanimar porque te va a hacer bajar del cielo donde estás recibiendo la revelación a pisar el suelo y muchas veces te tumba. Te hace sentir como menos. Y tú dices, wow, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Es que Dios me dio ese sueño. El problema no está en que Dios no te lo haya dado. Dios te lo dio. Ahora, Dios lo va a hacer en su tiempo y tú tienes que aprender a reservártelo. Exactamente. Y algo muy importante Sí. es que nosotros tenemos que entender claramente, como vuelvo y repito, que la gente no va a creer en el sueño, la gente va a creer en el resultado. O sea, la gente va a creer de que si tú le presentas un negocio, una propuesta de trabajo a un inversionista o a un dueño de negocio, esta persona va a buscar los resultados, no que tú seas una persona... Tu currículum. Te van a pedir el currículum. Exacto. Exacto. Y también la evidencia de que tú tienes resultados o experiencia en lo que tú estás hablando. Y así somos nosotros. Cuando nosotros tenemos un sueño, queremos lograr algo, nosotros tenemos que mantener el enfoque. Dios mío. El enfoque, porque la gente va a mirar el resultado, no el sueño. El sueño te corresponde a ti llevarlo. A ti te corresponde mantenerlo. Pero el resultado es la gente que lo va a esperar. Dios mío, muy poderoso. Por esa razón hay mucha gente que dice, wow, mira cómo Dios te usa. Wow, terrible contigo. Qué preparado, qué preparada estás. Pero en el proceso la gente no cree en el sueño, sino en el resultado. Te voy a decir esto. Muchas veces Dios permite tenerte en el anonimato en tu proceso. Y tú dices, wow, Dios mío, porque tú no permites que la gente me vea. Yo quiero estar en tal lugar. Yo quisiera predicar en tal tarima. Pero Dios te tiene en su proceso de ensanchamiento y de evolución. Y es allí donde a ti te corresponde creer aunque no puedas ver. Hablaste del currículum. Y yo digo hoy, verdaderamente, bendito sea Dios que te tomó en cuenta muchas veces siendo tan vil y tan menospreciado. Él sabe porque Él te hizo de qué tú tienes fuerza para lograr o qué puedes alcanzar. Como dicen por ahí, del material que Dios te hizo. Entonces es necesario entender que esta transición que el Señor ha puesto en tu vida es para llevarte al sueño de Él, el sueño de Dios en la tierra. Hay muchos que están hoy aquí viéndose y dicen, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? No veo nada, como empezaste a decir desde el principio.
No estoy viendo nada. Señor, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que está pasando con mi ministerio? Deja que la mano del alfarero te moldee para que cuando acabada la pieza, entonces Él pueda exhibirte. Muchas veces no estamos preparados para la exhibición. Dios te tiene que meter en el horno para que seas más fuerte. Porque después que el alfarero, mira, yo estoy predicando mucho este tema en muchos lugares porque hay gente que todavía Dios no ha empezado a trabajar con ellos y ya se están quejando. Apenas Dios le está sirviendo la basura, la escoria, todas esas malas mañas, todas esas malas costumbres. Y entonces se sienten mal y dicen, Dios mío, pero cónchale, Padre, ¿por qué no estás trabajando conmigo? No estoy viendo el resultado. Es que te falta, dice Dios. Y te falta. Algo muy interesante que usted menciona es, vamos a hablar de la generación actual. Esta generación Dios. Que quiere, no me excluyo porque soy joven, ¿verdad? Pero hablemos de nuestra generación, de la que está subiendo, que desea estar en las redes sociales, desea estar en los flyers, desea estar predicando. Pero vuelvo y te digo, hay gente que quizás no está siendo conocida porque Dios la tiene reservada. Un Elías que nadie conocía su procedencia y salió de aquel lugar y hizo una revolución en aquel momento que el pueblo realmente necesitaba esta intervención. Entonces hay muchas personas ahí que nadie lo conoce, pero déjame decirte que tú estás en ese proceso de transición. Amén. Para que cuando Dios te saque a la luz, tú seas capaz de mantenerte, de proceder, porque el hecho de que mucha gente actualmente está siendo el más sonado en todos los lugares, siendo la persona que más agenda tiene, no significa que esta persona realmente esté capacitado para tener resistencia en el ministerio. Porque aquí, pastora, estamos en una época de mucha información. Donde la iglesia está siendo muy atacada con la información. Hay una sobrepoblación de información, para decirlo así, que no hay control. Gente que, como sea, se sale a hablar en un micrófono. Gente que a uno como le avergüenza. Sea y a costa de lo que sea. Y a uno le duele. A mí me duele la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Me duele ver personas que no están preparadas para salir. ¿Pero por qué pasa eso? Por la misma razón de que no decidieron ser transicionados. Porque duele. Duele, realmente duele. Esperar en Dios duele. Ser probado duele. Pero mantente. Ser un instrumento de bendición también duele. Pero vale la pena. Aleluya. Poderoso. Vale la pena. Así es. Shairis, muy poderoso tiempo. Aleluya. Donde hemos aprendido muchísimo. Hay un fluir de la palabra de Dios y de las experiencias. De verdad que tocamos varios puntos que te van a servir para poder transicionar. Es el tiempo de permanecer a través de los tiempos en la presencia de Dios, porque ahí es donde somos formados a su imagen y vamos a poder cumplir el propósito con el que Dios nos mandó aquí a la tierra, porque fuimos seleccionados, escogidos para ello. Realmente fue de grato placer tenerte aquí con nosotros, Shairis, una joven maravillosa, una intercesora del reino que hemos compartido en el ministerio Chequiná, al cual pertenecemos. Me siento muy feliz porque poco conozco personas como esta joven ardiendo para Dios. De verdad que por eso le extendí la invitación y sé que Dios te ha usado en esta tarde. Muchas gracias por haber venido. Gracias, fue un honor. Realmente. Despídete de los hermanos. Gracias, y una palabra ya para cerrar es que Cristo sea el centro. Me gusta algo que digo siempre, que mi objetivo como hija de Dios no es ser conocida en el mundo, sino en el cielo, y también conocer a Cristo y darlo a conocer. Esta sea la palabra. Amén. No se me puede olvidar orar. Vamos a orar, Shairi. Ora por todas esas personas que están con nosotros, que han compartido, que están aquí glorificando a Dios. De aquí nos ven desde Perú, desde Venezuela, desde Estados Unidos, de diferentes partes. Ellos están aquí conectados. Vamos a orar para que el Señor establezca orden en sus vidas y ellos se dejen transicionar por el Maestro. Yo quiero orar por alguien que está ahí,
en su casa, que quizá Gracias, está pasando Señor, por una situación difícil, pero lo que está pasando es algo que Dios mismo está Aleluya, capacitándote. Padre, en este momento, Señor, yo oro por estas personas que están ahí, Señor, escuchándonos, están ahí sí, Señor, prestando atención. Alguien que está pasando aleluya, momentos difíciles, que siente que ya no puede más, que siente, Dios mío, que ya quiere soltar la toalla, Señor. Padre, que tú seas el proveedor. Señor, que tú seas el que fortalezca su corazón, que tú seas el que le dé la resistencia. Quizá no sí, está siendo Señor. conocido por el Oh, mundo, mi alma pero en te el alaba, cielo le Señor. conocen, Señor. Pero tú conoces su realidad, tú Sí, conoces su identidad, Señor. Aquellos que están pasando por este proceso, sí, que no Señor. saben a qué lugar se dirigen, que mantengan encendida la Sí, llama, sí, sí, sí. que el Espíritu Santo fortalezca los corazones, que el Espíritu Santo sea el que esté guiando, el que esté fortaleciendo Sí. su vida, el que le esté dando Oh, esperanza para Mashiach, la continuar, que el Masaya. Espíritu Santo esté Era tocando tu Bashama. vida, que bendiga tu familia, que bendiga todo lo que te Sí. representa y que sobre todas las cosas puedas mantener tu llama Oh, encendida y gracias, creer Señor. que el Señor está a favor de sus hijos, creer que el Señor Oh, no mi alma te abandona y bendice. creer que Él es tu Sí, fortaleza, Jesús. que Él es tu esperanza, Oh, Señor. gracias, eterno Glorifícate, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, amado Dios, glorifícate, Oh, Señor. gloria a Dios. Tú eres poderoso, Dios. Poderoso Gracias, Dios, Señor gracias, Jesús. mi amado Padre. Gracias a todos los que están con nosotros. Gracias por compartir. Realmente nos sentimos felices de que ustedes están acá al pendiente de la palabra. Pues hemos llegado al final de este programa. Quien te habló es la pastora Sara Martínez. Desde acá, desde la República Dominicana, estamos ubicados en Santo Domingo Norte, Casa de Restauración y Avivamiento para las Naciones en La Victoria. Allá los esperamos, los que están por aquí cerca, aleluya, para que nos gocemos en Cristo Jesús. Sin más que decir, como siempre le digo, Shalom es paz. Que Dios le bendiga. Miércoles 5 de la tarde.